Ok, jóvenes, ahora vamos a calcular cuando me están dando que los ángulos no son iguales en ese sentido. Aquí tenemos nuevamente esta pequeña gráfica donde me dice que el ángulo 1 es igual al ángulo 4, pero no es igual al ángulo 2 ni el ángulo 3. El ángulo 1 y el ángulo 4 son iguales, pero no son iguales al ángulo 7 y al ángulo 6. O sea que los que están de azul son iguales entre ellos, y los que están de verde son iguales entre ellos. Vamos a ponerlo acá negro. Los que están de negro, estos, son iguales entre ellos. Pero no se ve muy bien el color. Ok, entonces, ¿qué pasa en este punto? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que trabajar entonces que el ángulo 1 más el ángulo 6 es igual a 180. ¿Por qué? Porque entre el ángulo 1 y el ángulo 6, entre ellos son suplementarios. Aquí también podemos ver que el ángulo 1 y el ángulo 2 también son suplementarios. El ángulo 2, el ángulo 4 también son suplementarios. El ángulo 1 y el ángulo 3 también son suplementarios. El ángulo 5 y el ángulo 6 también son suplementarios y así sucesivamente. Ahora bien, el ángulo 1 con el ángulo 7 son suplementarios. El ángulo 1 con el ángulo 6 también son suplementarios. El ángulo 2 con el ángulo 5 son suplementarios. Entonces así sucesivamente ustedes van a estar observando ese punto. Ahora bien, ¿qué me dice a mí esta pequeña fórmula? La medida del ángulo 1 que viene siendo 5x más 50 más la medida del ángulo 6 que viene siendo x más 10, eso es igual a 180. Vamos a sumar ahora las variables, los números que contengan variables o las variables que estén solas. En ese caso, entre esas variables nos encontramos a 5x más x viene siendo 6x más los términos independientes son 50 más 10, 60, todo eso igual a 180. Ahora tenemos 6x, eso es igual a 180. Tenemos a 60, la vamos a pasar a restar del otro lado de igualdad, lado derecho, menos 60. Si tuviera negativo, entonces pasaría sumando. En este caso, tengo que x es igual, o 6x es igual a 180 menos 60, 120. Entonces, x es igual a que a 120 dividido entre 6 es igual a 20. Entonces me dice que el valor de la x, vamos a ponerlo por acá, x es igual a 20 en ese procedimiento. Esto quiere decir que voy a sustituir 20 donde quiera que esté la x en ese punto. Yo tengo aquí 5x más 50, 5x por quién, por el valor que encontramos. ¿Quién es x? 20 en este momento, 20 más 50. Multiplico 5 por 20, 100 más 50, esto es igual a 150 grados. O sea que este ángulo, el ángulo 1, me equivale a 150 grados. Acá tengo que el ángulo x, el ángulo 6 es igual a x más 10. ¿Cuánto vale x? 20. Y 20 más 10 es igual a 30. O sea que este lado acá, que viene siendo el ángulo 6, me mide 30. Ahora bien, si observamos, yo tengo un ángulo llano. Ese ángulo llano tiene una medida de 180. Esa recta que tenemos ahí, vamos a poner la recta L1, que me mide 180, porque en ese caso la tengo cortada acá en este punto. Y yo le digo en este punto, si vale 180 esa recta, y además tengo la medida hasta aquí de 150, le hace falta X cantidad de grados para que te dan 180 grados. En este caso,
podemos observar que le faltan 30. Por lógica, si encontramos un valor, con un solo valor que nos den, ya podemos encontrar todos los valores de los ángulos. En este caso, si observamos que el ángulo 1, el ángulo 6 son suplementos. Y si observamos que el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios, o sea, que la suma entre ellos debe darme 180. Ahora bien, si yo digo que el ángulo 1 es igual al ángulo 4, el ángulo 1 vale 50, el ángulo 4, en ese caso que está ahí, vale lo mismo 150. Y si el ángulo 2 es igual al ángulo 3, me dice que vale lo mismo 30. Ahora bien, en este caso, el ángulo 1 es igual al ángulo 5. Entonces, si es igual, me dice que vale 150. Miren, el suplemento es igual a 180. Ahora bien, aquí podemos, dejando esta parte un poquito atrás, podemos hacer lo siguiente: trabajar por los vértices. Aquí yo tengo que lo opuesto de 30 por el vértice es este lado. Estoy mirando que tienen la misma altura, que quiere decir que viene siendo opuesto por el vértice, vale lo mismo, 30 grados. Y este, que viene siendo también el ángulo 6, que es igual al ángulo 8, que viene siendo opuesto por el vértice, que vale lo mismo, 150 grados. Y ahí terminamos entonces lo que es esa parte. Entonces vayan trabajando con la práctica que le puse y veremos los ejercicios más adelante.